en la hermosura de tu santidad. Dios les bendiga, amados hermanos, amada juventud en el Señor. Les saludo a su hermano en Cristo, Enrique Machuca Pizarro, perteneciente a la Iglesia de Santiago, nuestro templo Chequina, que lidera nuestro pastor Cristian Vera Cifras y nuestra pastora Herminia Contreras Montenegro. La verdad, muy bendecido, muy contento de poder participar de nuestra media vigilia. Dios, el autor de tu vida. Nos hemos gozado en las alabanzas y ciertamente seguiremos gozándonos en la presencia del Señor, amados hermanos. Pero quiero llevarle una reflexión bíblica, quiero llevarle un pasaje de las Escrituras. Y este se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, del versículo 1 en adelante estaremos dando lectura a su palabra. Y leeremos entonces este trozo de las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén y amén. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente esta preciosa oportunidad que tenemos de reunirnos como Juventud Nacional, Padre amado, de participar de esta media vigilia, bendito Cristo. La verdad, Dios amado, es un gozo, es una alegría, Padre Santo, que a pesar de que estamos en cuarentena y que estamos quizá bajo este régimen estricto de estar en nuestros hogares, esto no ha impedido que podamos adorarte y alabarte en nuestras casas, Padre Santo. Ciertamente como juventud nosotros adoramos en casa, Padre Celestial, y es por ello que estamos delante de tu presencia, Dios amado, adorándote claramente, Padre Celestial. Te pedimos que tú bendigas este trozo bíblico y tú puedas inspirar mi vida para que esta palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos conforme a tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y amados hermanos, aquí nos encontramos con un pasaje muy maravilloso. Bueno, toda la escritura, ciertamente la Biblia nos habla ahí en 1 Timoteo 3:15. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo el consejo del Señor es hermoso, ciertamente, pero la verdad a mí me llama mucho la atención este pasaje bíblico. Y el apóstol Pablo aquí habla a la iglesia en Galacia, y el tema central de este libro es la libertad cristiana, la libertad del creyente. Y acá nos encontramos en este pasaje con algo tan habitual en medio de nosotros, con una circunstancia, y aquí claramente el apóstol Pablo, si habla de este pasaje bíblico, es porque él ciertamente vio o a él le llegó algún reporte, ya que él en sus constantes viajes misioneros, el apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros y cada vez de hacer estos viajes, después él recibía noticias a través de cartas, a través de escritos. Y ciertamente a lo mejor él mismo lo vio in situ en el lugar o le llegó una nota al respecto. Y es algo tan habitual en medio de nosotros y sobre todo en medio de nuestra juventud. La Biblia comienza este pasaje diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La verdad, nosotros ciertamente en medio de nuestras congregaciones, de nuestros jóvenes, se lo dice alguien que fue joven alguna vez, no soy tan anciano, pero ciertamente al comienzo de mi andar cristiano, cuando yo me reencuentro con Cristo también, estuve siendo parte de un grupo de jóvenes. Y ciertamente la juventud, que somos impetuosos, que la juventud es impetuosa, que son creativos, que hay mucha energía desplegada, esa misma energía en muchas oportunidades nos ha traicionado, gloria al Señor.
muchas veces esa capacidad de quizá de ir rápido, porque fue lo que me sucedió a mí, siendo un joven reencontrándose con Cristo y comenzando en el Evangelio, estaba pasando etapas muy rápido y la juventud, el ímpetu, el deseo, el anhelo, que me sentía prácticamente como igual que un cohete que está a punto de despegar a la luna. Había tal grado de rapidez en hacer las cosas para poder, si en lo posible, ganar almas para Cristo, poder hablar del Señor, pero en muchas oportunidades, a veces esta, ¿cómo le puedo decir? Esta energía, este ímpetu, nos ha jugado malas pasadas, hermano. Y dentro de nuestro andar, de nuestro andar como jóvenes también ha sucedido esto, que dado estas cosas que hemos hablado, se producen muchas veces pecados, se producen caídas, se producen que hemos cometido más de alguna falta. ¿Y quién no lo ha hecho, hermano amado? ¿Cuántos jóvenes quizá han cometido falta, han cometido pecado? Pero aquí está el asunto, que el tema no es cometer la falta, sí, es verdad. Hemos pecado en muchas oportunidades, pero el asunto es cómo reaccionamos nosotros, cómo reaccionamos la iglesia para con el que cayó. Porque dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ciertamente habla acerca de que si yo veo a alguien que ha caído, que ha faltado, que ha transgredido, que ha pecado, ciertamente, aquí habla acerca y dice, el apóstol Pablo dice, ustedes que dicen ser espirituales, ustedes que se autoproclaman, porque esa es otra situación, que hay muchos que quizás nos proclamamos o los autoproclamamos espirituales. Y en base a esa autoproclamación de espiritualidad, a veces tenemos un trato muchas veces hostil para con el que cayó. Entonces aquí el apóstol habla y nos dice que si ustedes se consideran espirituales, si ustedes tienen la madurez suficiente de ser una persona espiritual, y yo sé que el concepto de espiritualidad aquí da para mucho aquí, cada uno puede hacer quizá, y mire, sin quizá entrar en la exageración, cada uno puede entrar a formar incluso hasta su propia Biblia de lo que yo considero que es un hombre espiritual. A lo mejor mi hermano de X lugar considera a una persona espiritual con tales y tales características. Y nosotros tenemos nuestro propio concepto de cómo definir a alguien espiritual. Porque ciertamente necesitamos ser hombres, jóvenes y señoritas espirituales. Jóvenes que busquemos al Señor, que busquemos en oración, en ayuno, en lloro, en lamento, en súplica y en acción de gracias, como nos demanda la Escritura. Pero también ciertamente ser espirituales tiene que ver con qué concepto tengo yo de espiritualidad para con el que cayó. Porque es verdad, ciertamente todos en alguna oportunidad hemos caído, hemos transgredido. Y cuando uno peca, amado hermano, amado joven, oiga, uno se siente lo peor del mundo, uno se siente que se siente sucio, se siente vil y quiere y poco menos que nadie lo mire. Entonces, cuando vemos en esta situación a algún joven que ha caído, que lamentablemente el proceso en todos no es igual, quizá en algunos ha sido más rápido, algunos Dios ha trabajado más rápido porque quizá han abierto más su corazón, pero hay otros jóvenes que les cuesta también. Hay jóvenes que quizá tienen que luchar día tras día con tentaciones, con vicios, con cadenas. Por tanto, el proceso no siempre debe ser de la misma forma para con todos los hermanos jóvenes. Se lo dice a alguien que siendo un joven yo también caí, hermano, caí y me sentía tan vil, tan sucio cuando sucedió ese momento, gloria al Señor. Pero a diferencia de lo que quizá muchos han experimentado, tuve la bendición de que cuando tuve el momento de haber tenido esta caída, habían hermanos espirituales que estaban a mi lado. Y vuelvo a insistir, espiritual no es el que ora más fuerte, espiritual no es el que domina más las escrituras, espiritual no es ciertamente el que reprende lenguas, espiritual no necesariamente tiene que ser el que viste quizá de una forma así impecable,
sino que espiritual tiene que ver que si bien todo lo anterior es bueno, pero en este momento, cuando se ve un hombre espiritual, cuando ese hombre, cuando esa mujer ve a un joven caído y le dice, es verdad, caíste, nos dolemos de lo que sucedió, pero toma mi mano, levántate, es el momento de seguir adelante. Ahí cuando realmente nos demostramos si somos o no espirituales, en el momento de poder restaurar a un joven, ¿sabe? Tristemente, amados hermanos, y esto es algo que viene hace tiempo en mi corazón, ¿sabe? Nosotros los cristianos, muchas oportunidades, somos el ejército que mata a sus propios soldados. Porque si hay un pueblo bueno para juzgar, no son justamente los de fuera. Que ciertamente el mundo siempre va a estar ahí acusándonos, apuntándonos con el dedo. Pero si hay alguien un pueblo que lo primero que se viene a la mente cuando se habla de que alguien cayó, que es levantar el dedo acusatorio, somos nosotros los cristianos, tristemente. Alguien dijo, el ejército que mata a sus propios soldados somos los cristianos. ¿Cuántos jóvenes hay afuera hoy día votados por malas actitudes de nosotros los líderes? Gloria al Señor. De nosotros que quizá tenemos como cierta trayectoria en el evangelio y que ciertamente al ser nosotros jóvenes también hoy día al pasar los años también podemos dar un consejo a un joven, a una señorita. Pero también debemos estar ahí con esa espiritualidad para poder tenderle la mano y levantarlo. ¿Cuántos jóvenes hemos alejado de nuestras congregaciones a veces por malas actitudes, hermano? ¿Cuántos jóvenes hoy día, si podemos hacer un catastro, si tenemos una lista y podemos decir de aquí a 3 años hacia atrás, ¿cuántos jóvenes hemos perdido de nuestras congregaciones? Y jóvenes lindos en el Señor, con talentos, con dones, con deseo, con anhelos de trabajar, de servir al Señor, pero habían situaciones que quizá uno no las podía conocer, pero Dios las conoce, y no pudieron manejarla en su momento y cayeron y se deslizaron y cayeron de la gracia. Y en vez de encontrar una palabra de aliento, a veces muchos de ellos lo que encuentran en nosotros, y quizá va a ser fuerte la expresión que voy a dar, pero lo que primero que encuentran en nosotros es lo mismo que sucede cuando en el hipódromo Chile, ¿cierto? Por eso digo, la expresión quizá es un poco fuerte, pero cuando están los caballos corriendo en el hipódromo y obviamente el primero gana el gran premio, pero en el medio de esta ruta hay accidentes, hay unos que se lastiman, que se golpean, y aquel caballo que se lastima, que se quiebra, ¿usted piensa que lo van a llevar al veterinario para poder vendarle o enyesarle la patita que se quebró, que se fracturó? No, sino que ¿qué es lo que sucede? El tiro de gracia. Porque evidentemente ya este caballo ya no es potencialmente ágil para una próxima carrera. Y muchas veces nosotros somos así, hermano. Nosotros hemos echado jóvenes de este lugar con esas actitudes. Quizá con esas malas palabras que salen de nosotros, y no estoy hablando de groserías, que ciertamente eso no va con los hijos de Dios. Pero a veces actitudes como de quizá mirar con desprecio, muchas veces esas pequeñas cosas que alguien dice, hermano Enrique, quizá es algo tan insignificante, es algo tan pequeño, algo tan mínimo, pero sabes, hermano amado, joven amado que me escucha, esas pequeñas cosas pueden determinar que una alma salga de la iglesia. Y ciertamente nuestras congregaciones de jóvenes se han visto mermadas últimamente a causa de estas, como dirían algunos, de estas pequeñas cosas. Y a lo mejor quizá este hermano te extendió su mano y quizá tú pasaste y no lo tomaste en cuenta, no lo saludaste, y todas esas cosas van provocando heridas, y hoy día hay cantidad de jóvenes que están botados en las calles. A lo largo del andar que llevo en el evangelio conocí jóvenes súper lindos en el Señor, jóvenes que eran verdaderos talentos en las manos de Dios, pero bastó una caída, bastó un pecado para que toda esa cantidad, esos mismos que estaban ahí en la bendición, en la gloria, en la alabanza, que te palmoteaban, que te abrazaban, hermano, eres nuestro amigo, muchas veces son los mismos que te señalan con el dedo y te juzgan, y los condenamos al extremo que se van de nuestras congregaciones. Bendito sea el Señor. Considerándote a ti mismo,
Restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Por consiguiente, todos nosotros estamos expuestos a estas mismas situaciones. ¿Y cómo querría usted o cómo querría yo que me trataran si yo caigo, si yo peco, si yo transgredo? No creo que alguien, por muy espiritual que parezca, quiera decir que poco menos que le pongan el dedo y el pie encima, como en tantas oportunidades sucede. Sino que hoy día debemos tomar a ese hermano y levantarlo y ponerlo en pie y curar sus heridas y sanar ese dolor y quitar todas esas cadenas de amargura que hay en la vida de tantos jóvenes. ¿Sabe qué? En este tiempo yo me he gozado en nuestras transmisiones, en nuestros programas que nos hemos conectado, que estamos ahí conociendo tu potencial. Porque he visto jóvenes que no veían un tiempo y hoy día los veo con ímpetu de trabajar, con ganas de salir adelante, con ganas de ganar almas para Cristo y de buscar todo para engrandecer el nombre del Señor. Y eso debemos apuntar nosotros, de ir a buscar al que está afuera, al que está lastimado, al que está herido, al que recibió quizá la mirada acusatoria de la iglesia. Hoy día lo que Dios busca de nosotros es que nosotros seamos una real esperanza para el que está afligido, para el que está perdido, es verdad. Hoy día en este momento de pandemia que vivimos, que estamos claramente quizá impedidos de salir a las calles, y no estoy hablando de predicar a la calle solamente, sino que también de un persona a persona, de poder quizá en una conversación en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Ahí también se puede predicar, gloria al Señor. Pero también de darle una esperanza al que está perdido, pero también ir en busca de los nuestros, de los que un día estuvieron en nuestras bancas, de los que un día estuvieron quizá llevando un devocional, llevando una predicación, quizá algún joven tenía y tocaba algún instrumento y hoy día ese instrumento está colgado, porque ese joven está ahí herido, está tirado ahí a la vereda del camino. Pero ciertamente la palabra restauración viene de una palabra griega que significa catartizo. Y eso a la vez significa que es reparar las redes, comparando a las redes que usan los pescadores, de reparar esas redes y de volver a colocar el estado que antes tenían. Y ciertamente nosotros debemos ir y buscar a ese hermano, a ese joven que está lastimado e ir restaurando, e ir reparando esas roturas, esas llagas, que es verdad. Hay un proceso que Dios tiene que tratar con ese joven, es verdad. Porque también va mucho en la actitud del que cayó. Si el que cayó está arrepentido y quiere levantarse, es verdad. Dios tiene un proceso con ese joven, Dios tiene un proceso con esa vida, con ese joven corazón lastimado. Pero también en parte requiere un proceso de parte nuestra, de nosotros, de los jóvenes, de los que estamos constantemente ahí participando, activando también para estas cosas. Debemos ser guarda de nuestro hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y es triste ver, amado, es triste ver, yo de continuo cuando llego de mi trabajo siempre veo a un joven que participó en la juventud de nuestra iglesia. Y su mirada es triste y es perdida. A ellos debemos apuntar. A ellos debemos rescatar. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amémonos los unos a los otros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurémosle, pero no con la Biblia, con la doctrina encima, o con la altanería, sino restaurémosle con espíritu de mansedumbre, considerando que nosotros un día también caímos y alguien nos levantó también y nos sacó adelante. Es el desafío para nosotros. Vamos y restauremos a aquel que está caído, que está lastimado, que Dios primeramente lo levantará, pero también usted y yo podemos ser restauradores de todos esos jóvenes que están lastimados y están heridos. Esta es su palabra. Este es el consejo del Señor. Brevemente oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra, Dios amado, y que esta palabra pueda ser guardada en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra pueda reposar en nosotros y que nosotros ciertamente seamos restauradores, que tengamos un rol como restaurador de aquellos jóvenes, de aquellas almas que están sufriendo y están botados a la mitad del camino. Y que seamos nosotros
jóvenes y señoritas dispuestos para que estos jóvenes vuelvan a colocarse en pie y sigamos adelante hasta el día en que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta ha sido la reflexión de su palabra y sigamos adelante con Dios, el autor de nuestra vida. Que el Dios de paz les bendiga grandemente. Sí.